alma, cuerpo y luz. Yo, Metatron, a través de la energía de la Madre Tierra Gaia, te transmitiré el mensaje energético que nos estás pidiendo. Tu cuerpo está sintiendo mucho calor en este momento y es normal. Siempre que canalizas conmigo lo tienes, pero en este momento sentirás mucho más calor, ya que nos estás pidiendo una canalización con el volcán de Yellowstone. Todos vosotros y cada uno de vosotros estáis unidos con un hilo conductor dorado. Cada humano, cada alma están unidos en una red malla energética. Todos vosotros, luz y sombra, por llamarlo de alguna forma, estáis unidos a esa malla. Esa malla, toda ella, está unida a mí, a mi núcleo. Y mi núcleo es el que genera la energía de transmutación para todos vosotros, para cada ser vivo, para cada componente de mi cuerpo, Gaia. Si la gran mayoría de vosotros está sintiendo miedo, si la gran mayoría de vosotros sienten el ego y desarrollan dicho ego, si cada uno de vosotros siente ira y vuestros cuerpos descargan en mí vuestra ira, si cada uno de vosotros alimenta esa creación que tenéis con vuestras mentes, porque sois creadores de vuestro presente y de vuestro futuro, si todos alimentáis esa idea, esa proyección de forma negativa, entonces ganáis a las energías que yo estoy intentando manifestar en vosotros. Por eso os digo que es tan importante que todos estéis unidos, que intentéis despertar al máximo de personas, que intentéis hacer entender qué es la conciencia, qué es esa conexión divina con el planeta Tierra, conmigo, con Gaia, como me queráis llamar. Es muy importante para que todo funcione al unísono, para que todos vosotros, los elementos, los animales, las plantas, el agua, yo, todos formemos esa malla energética al unísono. Estar todos conectados con la misma sincronía hace que estas frecuencias se eleven, y si se elevan, no habrá necesidad de hacer descargas por ningún sitio del planeta Tierra. No con ello estoy castigando a algunos de vosotros, no lo veáis así, no. Sigo diciendo que es evolución, pero dicha evolución viene también derivada de todas esas energías que estáis creando en vuestras mentes. Si supieseis el gran poder creador que tenéis, todos y cada uno de vosotros sois dioses, tenéis un Dios dentro. El día que comprendáis eso, dejará de existir la guerra, porque siendo tu propio Dios y teniendo todo lo que esté a tu alcance, sin ego, sin ira y sin rabia, todo funcionaría a la perfección. Sobre lo que me estás preguntando del volcán de Yellowstone, hay una gran cantidad de magma potente,
en su interior. El interior del volcán está preparado para estallar, sí. Pero pensad que sois vosotros los creadores. Sois vosotros los que podéis hacerlo erupcionar o no. Vuestra ira, vuestro ego, alimenta esa presión interna dentro de mí y necesito exhalarla, porque si no, provocaría otros daños nefastos en todo el planeta. Entended que liberar toda esa energía es tan necesario para yo poder continuando con la evolución, porque yo sí me quiero y sí me respeto, y es por ello que libero mis cargas. ¿Cuántos de vosotros estáis enfermos por no saber gestionar esa liberación de cargas, esa liberación de estrés, esa liberación psicológica que a veces sostenéis de otras personas y ni siquiera son de vosotros mismos? Todo dependerá de vosotros, de lo que seáis capaces de hacer con ese tipo de frecuencia. El volcán, mi volcán, está muy latente. Ya estáis notando movimientos de hace tiempo y ya te avisé en una canalización a principio de año que esta zona corría peligro. Pero es porque esta zona es un punto caliente, un punto muy caliente de las personas que allí están intentando presionar, oprimir a muchos cuerpos y almas. Y yo, hay veces que tengo que tomar una decisión que, aunque os parezca mala y negativa, haría que mucha opresión quedara liberada, que muchos de esos seres que os están manipulando también tuviesen problemas. Debo restaurar el equilibrio. Para ello estáis habitando mi planeta y ese es también uno de mis planes de vida. ¿O pensáis que el planeta está puesto allí solo por hacer bonito? Está puesto ahí para cederos un habitaje, una casa, un hogar, para vuestras evoluciones. Pero os recuerdo que vuestras evoluciones van ligadas también a mi evolución. Es por eso que lo que vosotros desarrolláis en vuestras ideas, en vuestras mentes, en ese estado de co-creación de esas películas, sueños, pensamientos, van tan acorde conmigo que también se manifiestan en mí. Solo podéis mantener en quietud esos volcanes si trabajáis juntos, en colectivo, y trabajáis mucho ese tipo de energías para mantener el equilibrio en la gran mayoría de la malla que me envuelve. He estado mandando mensajes a muchos de los que sabéis canalizar y entendéis y comprendéis mis mensajes a través de mis queridos hermanos de luz, a través de mis queridos hermanos extraterrestres y a través de cuerpos encarnados de estas y de otras razas para que alerten de la situación que hay en la Tierra. He hecho llamadas de SOS para que lo entendáis a nivel de ondas energéticas a muchos de los que también pueden ayudar en esa programación o creación para evitar ese futuro
que tanto os preocupa y que no hacéis nada para intentar solventar. «2021 no será el año en que Yellowstone erosione, pero sí habrá muchos movimientos sísmicos. Y estos movimientos pueden afectar también, como una cola de caballo, a otros puntos, aunque estén a kilómetros del parque. Estoy mirando un mapa para saber de lo que me está hablando. Tengo Estados Unidos delante de mí. Me está diciendo que hay varios puntos calientes. La zona de Arizona me está confirmando. México. Estoy pasando la mano por delante del mapa para que me vaya diciendo. Dice que Washington también podría tener algún problema de algún movimiento fuerte que se note. Montana no me lo marca. Yendo en dirección a Chicago, Iowa también me ha marcado que es un punto caliente. Y luego ya me baja hacia la zona de Luisiana, Alabama, Luisiana. Estos dos puntos, mira, ¿ves? Me está diciendo, el Mississippi está en medio, Alabama y Luisiana, allí también es un punto caliente. No sé exactamente, yo no soy ni sismóloga, ni climatóloga, ni nada de eso, pero son unos puntos que me están marcando calientes. Me marca que justo en estos sitios está en una condensación energética negativa muy potente y que deberíamos todos trabajar esas zonas. Me marca también Florida, pero más flojo. Carolina del Norte, Carolina del Sur. Es como que Estados Unidos en general, sobre todo la zona de abajo, yendo para México, es la que más problemas va a tener. Porque cuando pongo la mano es en el momento que se entra en la zona de Dakota y Montana, donde ella me hace sentir esos puntos calientes. O sea que la zona de Canadá, Alberta, Manitoba, Saskatchewan, no sé cómo se lee, eso más o menos no me marca ningún punto tan energético tan caliente. Bien, seguimos con la canalización. Recordad que todo está en vuestras manos. Prácticamente el 95% lo tenéis todos en vuestras manos, vuestro presente y vuestro futuro. No hablo de pasado, porque si lo miramos, habrá otras dimensiones allí mismo, sobrepuestas, que están viviendo un presente. Muchos de vosotros ya sabéis de lo que estoy hablando. Hay un montón de dimensiones sobrepuestas una encima de otra, y cada una está viviendo un siglo, un año, una época diferente. No penséis que en la Tierra sois los únicos habitantes. Hay más, y hay capas que no veis y no veréis, y hay otro tipo de seres habitando en ellas. Le estoy preguntando, que yo llevo ya unos años soñando en un tsunami muy grande. Le estoy preguntando si eso va a suceder o si puede enseñarme algo. El nivel del mar subirá un poco más, pero de momento no penséis que va a haber un tsunami tan grande como para arrasar toda esta zona de la que estamos hablando. Pero también os recuerdo que co-creando ese tsunami sí se hará posible. Así que tened cuidado con lo que proyectáis.
procurad tener pensamientos siempre positivos, pensamientos de amor, pensamientos de avance, de evolución. Intentad comprender que habéis encarnado en este momento, en ese lugar que os encontráis, en ese cuerpo, porque vuestras almas así lo han querido, porque es lo que quieren transitar, ese momento justo para poder evolucionar, porque es el momento de trabajar muchísimo y muy profundo el amor incondicional, el saber perdonar, el saber utilizar la misericordia, porque para evolucionar, para que toda la conciencia entienda esa evolución, y con entender me refiero que seguís encarnando con esa misión de vida muchos de vosotros, porque aún tenéis pequeños conflictos en esa comprensión. Hay que respetar que no todas las almas vienen encarnadas para un propósito de vida de amor, y muchas de ellas vienen con un propósito de vida más oscuro, por decirlo de alguna forma, y no por ello son seres regresivos ni son sombras, no. Siguen siendo almas de luz con ese propósito de vida, porque están puestas ahí para que muchos de vosotros también evolucionéis, porque son vuestros maestros, os enseñan a trabajar ese amor incondicional, os enseñan a trabajar ese perdón y esa misericordia, porque aún tenéis conflictos con estos temas y muchos de vosotros queréis regresar a vuestros antepasados, a Atlántida, a Lemuria, antes de que también se corrompieran y empezaran a co-crear situaciones que ya no eran positivas. Vivían con un equilibrio brutal y con unos pensamientos tan puros que vivir allí era todo un placer, hasta que también hubieron conflictos. Eso es otro tema para poder explicar, pero quiero que entendáis que muchas veces la raza desaparece no porque yo lo decida, sino porque vosotros así lo estáis creando. Recordad, tened las mentes positivas y no mirar desde este ojo humano que solo veis si os habéis quedado sin trabajo, si no tenéis comida, si os falta esto, si os falta lo otro. Recordad, el universo abastecerá a todo el mundo y le dará en lo que disponga en aquel momento para todo el mundo. Pero también debéis trabajar el colectivo, tribus, grupos, y ayudaros entre todos, porque para eso está sucediendo todo lo que va a acontecer. Vienen unos meses delicados, y os lo digo a nivel energético, porque razas no de este planeta están intentando apoderarse de vuestras mentes a través del miedo, y a través de este miedo es cuando pueden controlaros. Por eso os digo que no generéis miedo. Si hay un apagón, disfrutad del apagón. Volved a las velas. ¿No habéis pensado que las familias volverán a hablar? Volverán a contar chistes. Volverán a hacer cosas que ahora, debido a la televisión, ordenadores y a todos los productos electrónicos que hay, se ha perdido. Buscad siempre el punto positivo de cada cosa. Si se acaban los juguetes, cread vuestros propios regalos. Si se acaba la producción de la materia prima que compráis, buscad solución en la tierra y en el mar. Porque os digo, siempre os abasteceremos de lo que necesitéis, pero tendréis que moveros.
estando sentados en las casas sin hacer nada, no os va a caer del cielo. Y las energías que vienen ahora son esas. Lanzaros a experimentar, lanzaros sin miedo, porque eso es lo que estáis transitando, para perder el miedo. Si vosotros conseguís perder el miedo, yo también lo perderé. Y es entonces cuando todo estará equilibrado y no habrá tantas devastaciones. Y no lo miréis como un castigo, No. Es que todo va unido simplemente a esa malla energética. Así de sencillo es. Mantened los entornos limpios. Mantened vuestro hogar, que soy yo, lo más cuidado posible. Y sé que de ello dependéis mucho de vosotros, porque muchos otros que están en el poder les da igual. Y es ahí donde voy a actuar yo. O hay una parada de este tipo de personas y de seres obstruyendo ese avance y esa evolución, o yo voy a tener que poner otro tipo de remedio. Y lo digo con esa energía de no voy a consentir más ese dominio por mis hijos, por mi raza, y así lo digo. Yo, el planeta Tierra, defenderé a todos los humanos y hablo en nombre de todos y cada uno de ellos.